Ahora vamos a dar una interpretación molecular a la temperatura. Bueno, vamos a partir de la ecuación que teníamos de la presión, es decir, la presión igual a un tercio de esto por el promedio de las velocidades al cuadrado. Entonces, veamos acá. Si yo separo si multiplico la masa por la velocidad, es decir, la separamos y multiplico por 2 acá, pero bueno, multiplico por 2 acá, pero para que esto no se altere, al multiplicarlo también tengo que dividirlo y entonces me quedaría este resultado. Ahora, yo me podría preguntar por qué razón lo ha multiplicado y dividido por 2. Porque si nos fijamos acá tenemos un medio de la masa de las partículas por la velocidad, por el promedio de las velocidades al cuadrado. Esto tiene la forma de una energía cinética y entonces por eso es que lo multiplicamos y dividimos por 2. Entonces, si paso este volumen a multiplicar al otro lado, tendríamos esta expresión. Y si recordamos la ecuación de gases ideales que me decía que la presión por el volumen era igual al número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces igualo esta con esta de acá, eliminamos el número de partículas, despejamos y me queda esta expresión de acá. Es decir, esto lo dejo solo, esto pasaría al otro lado a multiplicar, esto a dividir y entonces llegaríamos finalmente a esta expresión. Que esto lo que tenemos acá es la energía cinética translacional promedio de una sola molécula. ¿Y qué es lo que me está diciendo esta ecuación? Que esa energía es proporcional a la temperatura que tiene el gas. Entonces, de alguna manera, la energía cinética y la temperatura están relacionados. Y aquí tenemos una de esas relaciones. Ahora, si yo me pregunto por la totalidad del gas, ¿qué pasaría? Porque el que acabamos de encontrar es solo para una molécula. Bueno, partimos siempre de la expresión anterior para una molécula. Si quiero para la totalidad, lo que tengo que hacer es multiplicar por el número de moléculas a ambos lados. Y tengo que el número de partículas por la masa es igual al número de moles por la masa molar del gas. Y también que n por la constante de Boltzmann, que si recuerdan la constante de Boltzmann la habíamos definido como r entre el número de Avogadro, entonces n entre el número de Avogadro es precisamente el número de moles, es decir que tendríamos que n por k es igual a n minúscula por r. Sustituimos esto acá y esto acá y tendríamos esta expresión. Eliminamos el número de moles y llegaríamos a esta expresión, que esto es lo que me da es la energía cinética translacional promedio por mol. Que claro, hay que ver la diferencia entre esta y esta. Esta es por molécula y esta es por mol. ¿Qué es lo que dice acá? Esta es la energía cinética de traslación promedio por mol de un gas ideal y nos dice que esa energía es proporcional a la temperatura. Otra vez, dependiendo de qué energía promedio tengan las moléculas, entonces así va a ser la temperatura o viceversa. Si tiene cierta temperatura, entonces eso significa que las energías cinéticas translacionales pues tienen cierto valor. En este caso estamos relacionando otra vez una propiedad que es la temperatura, una propiedad macroscópica y una propiedad que tiene que ver con propiedades microscópicas. Que si recuerdan la tabla que habíamos visto anteriormente, esto de aquí representaría la energía cinética translacional por mol para varios gases. Una de las cosas que notamos es que los valores son bastante cercanos y esto va a ser una regularidad que vamos a tratar más adelante. Finalmente, veamos el teorema de equipartición de la energía, que esto fue planteado por Maxwell. Maxwell dijo que por cada grado de libertad, o que cada grado de libertad aporta un medio de kT
a la energía de un sistema, donde posibles grados de libertad son aquellos asociados con la traslación, la rotación y la vibración de las moléculas. Bueno, dice o qué es esto de los grados de libertad. Bueno, se refiere a un medio independiente por el que la molécula puede tener energía. Por ejemplo, en el caso del modelo que acabamos de desarrollar, tenemos acá partículas, se supone que estas no tienen partes, y entonces, ¿en qué direcciones puede tener energía cinética esta partícula? Pues lo puede tener en la dirección de X, de Y y de Z. Es decir, que el número de grados de libertad son 3. Y por lo tanto, por cada grado de libertad, según el principio de equipartición, tendríamos un medio de kT. Por lo tanto, la energía de esta molécula, la energía cinética promedio de esta molécula, sería 3 medios de kT, porque por cada grado de libertad tenemos un medio de kT. Ahora, si quiero calcular la energía interna, por ejemplo, en un gas monoatómico, otra vez tendríamos que multiplicar por molécula por el número de moléculas. Entonces, eso le vamos a llamar la energía interna. En este caso, en un gas monoatómico, las partículas solo pueden tener energía cinética. ¿En qué direcciones? Pues en la dirección X, Y y Z. Por eso es que acá aparece 3 medios, porque sería 3 grados de libertad por un medio de kT. Entonces, multiplicamos el número de moléculas por la energía de una y tendríamos 3 medios de nRT. Bueno, ¿por qué aquí en lugar de n mayúscula por k hemos puesto n por r? Porque ya habíamos visto que n por k lo puedo sustituir por n por r. Ahora, en el caso de un gas diatómico, pues podría tener los 3 grados de libertad en X, Y y Z, y además podría tener un movimiento de rotación. ¿Alrededor de qué ejes? Bueno, veamos acá. Podría girar alrededor del eje Y y alrededor del eje X. Es decir, que serían 2 grados de libertad extra, aparte de los 3 grados de libertad traslacional. Y eso significa entonces que la energía interna sería 5 medios de kT, es decir, 5 medios de nRT. Desde luego usted se puede preguntar, ¿y por qué aquí no tiene? Porque no va a girar alrededor del eje Z. Y en el caso del poliatómico, ahí sí podría haber giros alrededor del eje Z. Por lo tanto, tendríamos, bueno, 6 grados de libertad, 3 de rotación y 6 de traslación. Entonces sería n por 6 medios de kT, que me quedaría 3n por 3n RT. Y finalmente, si tenemos una molécula diatómica que además de rotar y de trasladarse puede vibrar, entonces tendríamos 2 grados de libertad extra, uno que sería por la energía potencial, si esto lo modelamos acá como un resorte, sería energía potencial elástica, y otro sería la energía cinética vibratoria, o sea que tendríamos en total 7 grados de libertad. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, la energía interna de un sistema es energía a nivel atómico y molecular que se puede resumir en energía cinética más energía potencial.